Hola, ¿qué tal? Les saluda Armando Magaña. Hoy nos encontramos en la hermosa ciudad de Montreal, una de las ciudades más importantes de Canadá, con una población de más de 1.7 millones de habitantes en la ciudad y más de 4 millones en su área metropolitana. Es precisamente aquí donde se encuentra el Consulado General de México en Montreal, una institución fundamental para la atención y el apoyo de la comunidad Ajá. mexicana que Y reside en esta región de esta Canadá. semana, Durante nuestra visita, el tuvimos la lunes oportunidad de ser 7, recibidos por el y lo cónsul invité a que Víctor viéramos el Treviño. juego juntos. Entonces hicimos una convocatoria conjunta para verlo en un lugar neutral. Lo vimos en la Casa de Francia, en el Maison de France. Ah, ok, Y ok. ahí nos juntamos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una entrevista aquí con el señor Víctor Treviño, cónsul general de México en Montreal. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Armando. Bienvenido. Muchas gracias por Bienvenido a recibirme. la gente de tu canal. Me da mucho gusto estar en contacto con la comunidad mexicana en Montreal. Gracias. Eh, ¿Hay alguna curiosidad que me da? Es realmente cuántos mexicanos residen actualmente aquí en Montreal. Bueno, las cifras son variables porque tenemos desde personas que vienen a trabajar temporalmente bajo el programa de trabajadores agrícolas temporales, pero más bien es a las afueras. Y tenemos mexicanos que ya tienen pues varias generaciones, que ya tienen hijos, que ya son ciudadanos. Y también la población que se ha venido a incorporar primero estudiantes. Y también tenemos un grupo de personas que en los últimos años están bajo el estatus de refugiados. Entonces estamos hablando entre 25 y 30 mil Okay. en Montreal. De hecho, en el 2024, por primera vez, la comunidad mexicana fue mayor que la colombiana. En este momento, otra vez, Colombia es el que tiene mayor número de diáspora y después seríamos nosotros, muy cerca, muy cerca. Pero si hablamos de todo, de toda la provincia de Quebec y con los programas de trabajadores agrícolas, podríamos decir que estamos cerca de 50,000. O es una comunidad y es participativa. Claro, muy participativa, o sea, es una comunidad. Yo fui cónsul varios años en Estados Unidos y la población aquí, bueno, pues mexicana, tiene un nivel de educación alto, medio alto. Eh, la mayoría, pues está, aún las personas que están en un estatus de refugiado, bueno, pues todos tienen sus documentos. Es difícil, obviamente, que haya una persona aquí indocumentada, a lo mejor alguna persona que se le venció la visa de turista, en fin, y ahí sí, pues nuestra recomendación es que regularicen su situación. Canadá ha sido un país muy generoso con México y esa es la razón por la que pues hay un gran número de mexicanos. Nosotros no solamente atendemos Montreal o Quebec, también atendemos a las provincias atlánticas. Particularmente hemos tenido reuniones con autoridades, sobre todo con la comunidad en Halifax, en la provincia de Nueva Escocia, y también con New Brunswick en la ciudad de Moncton. Precisamente hablando de la comunidad de los mexicanos aquí en Montreal, ¿cuáles son esas principales necesidades que tienen ellos? Bueno, la mayoría es el apego al país, porque la nación mexicana va más allá de nuestras fronteras. Pero bueno, la función de un consulado, a diferencia de una embajada, es la embajada ve la relación política. Nosotros como consulado vemos la relación de servir a nuestra comunidad, particularmente en dos aspectos. Documentación, es decir, los pasaportes que se requieren, ya sea para renovarlos o para hacer un trámite migratorio, y también el de protección. El de protección es muy importante porque es cuando un mexicano está en una situación de vulnerabilidad, que ha sido detenido, o un mexicano que viene bajo un contrato de trabajo agrícola temporal y que no cumplen con las condiciones del mismo contrato. Nosotros intervenimos en eso. Y bueno, pues estamos sujetos, como cualquier comunidad, que pronto hay un accidente. Nosotros procuramos más la protección preventiva, es decir,
informarle a la comunidad sobre cuáles son las leyes o qué tienen que cuidar. Cosas básicas, pero que es importante recordar, ¿no? O sea, alguien que está en un proceso migratorio, pues que no cometa faltas de tránsito o que maneje bajo estado de ebriedad, en fin, son cuestiones pues que tenemos nosotros que cuidar, pero lo más importante pues es estar al tanto de estos trabajadores agrícolas. Tenemos un programa, el PETAT, que ya tiene 51 años y bueno, nuestra relación con Canadá también ya rebasa los 80 años. Entonces, bueno, pues es un país muy amigable, tenemos una relación, creo que el mejor momento de la relación entre Claro. México y Canadá es esta. Hablando de eso, ¿cómo apoya el consulado a los mexicanos que enfrentan ese tipo de problemas legales o laborales? Bueno, es muy importante. Primero, en el caso del programa de trabajadores agrícolas temporales, nosotros procuramos darles la recepción incluso en el aeropuerto. Yo he ido varias Ujú. veces, mis compañeros también, y sobre todo visitamos las granjas en donde ellos han sido asignados. Hacemos una visita periódica a diferentes granjas y ahí detectamos los sistemas de salud, si están siendo atendidos, si se cumplen con las condiciones sobre todo de trabajo, si tienen guantes, si tienen botas, si se les está pagando el salario acordado, si tienen condiciones para de habitación adecuadas, higiénicas, si tienen sus tiempos disponibles. Las autoridades nos han facultado por el contrato a ir a hacer las visitas y normalmente los granjeros avisando, por supuesto no llegamos de sorpresa, pero decimos, este domingo vamos a ir a su granja o este sábado y lo hacemos y en general puedo decir que como todos los acuerdos son perfectibles, pero un acuerdo que tiene ya más de 50 años, pues funciona. O sea, simplemente hay que dimensionar. ¿Qué diferencia es que un trabajador agrícola mexicano venga con su boleto de avión, tiene prácticamente su boleto de ida y de regreso, llegue ya a un lugar a trabajar? En algunos casos me ha tocado en el aeropuerto que los mismos rancheros o granjeros los abrazan y les dicen, no, pues es que aquí Memo es parte ya de la familia, además es el único que sabe trabajar esta máquina, en Ok. fin, entonces, bueno, hay una relación muy interesante, se vuelven compadres, terminan yendo a México pues apadrinar a alguno de los hijos, etcétera. ¿Y cómo Es qué? una relación muy bonita. Y bueno, pues para mí es un lujo trabajar en Canadá y particularmente en Montreal con una comunidad mexicana tan activa, tan demandante, porque también al consulado le demandan que demos mejores servicios siempre y eso a nosotros nos gusta porque nos permite pues no quedarnos en un círculo de confort, ¿no? ¿Cómo le hace una persona que está viendo esta entrevista o en las redes sociales eh, que quiere venir a trabajar en el tema de trabajadores temporales? Bueno, en el tema de trabajadores temporales, quien regula esto es la Secretaría del Trabajo. Ellos tienen que ir a, A la Secretaría del Trabajo. Los rancheros, los granjeros, cada año hay una reunión del PETAT en donde se reúne no nada más el consulado en Montreal, sino nuestra embajada en Ottawa, junto con los consulados, sobre todo de Toronto, que es el que tiene más trabajadores PETAT, la circunscripción de ellos. Nosotros, después está la de Vancouver. Tenemos dos consulados que están prácticamente orientados a los trabajadores también agrícolas, que es uno en Leamington y otro en Calgary. Entonces se revisan las condiciones, se platica con las autoridades laborales de Canadá, con las autoridades, digamos, provinciales, sobre cuáles son las necesidades. Entonces nos dicen, no, pues necesitamos gente para levantar fresa, para el cultivo de fresa, y bueno, pues ahí se ve cuál es el perfil, se manda a México y cuando llegan los trabajadores agrícolas a la Secretaría del Trabajo, pues ya se van canalizando cuáles granjas. Las granjas que no cumplan con los requisitos en nuestras visitas, pues también a veces son de alguna forma, se evita mandar gente ahí cuando no se cumplen las condiciones. Entonces es muy favorable esto para
para nosotros, para nuestros trabajadores, pero también para los granjeros y para la economía canadiense y mexicana. Retomando un poco el tema de servicios, cónsul, ¿cuáles son esos servicios más solicitados de la gente mexicana que viene, que necesita algo, puede ser de urgencia o puede ser alguna otra cosa que ellos requieran para su familia o personal? ¿Cuáles son esos trámites que ellos son los que más demandan? Bueno, el documento que más se demanda aquí es el pasaporte. Simplemente, bueno, la misma población que ya lleva algunos años aquí, que hace su vida, que se casa, tiene hijos, los tiene que registrar. Entonces, se les expiden actas de nacimiento, independientemente de que sean canadienses de nacimiento, también se consideran mexicanos, porque nuestra ley pues faculta que ellos, hijos de mexicanos que hayan nacido en el extranjero, también son tratados igual como mexicanos, lo que le llamamos en término jurídico que es el jus sanguinis, que Ok. es el derecho de sangre. Y bueno, los que hemos tenido la fortuna de nacer en Ujú. México, pues tenemos el jus soli, que es, quiere decir que nacimos en esa tierra, en nuestra tierra mexicana. Entonces son igualmente mexicanos y nosotros tenemos el trámite de actas de nacimientos, de pasaportes sobre todo también para ajustes de estatus o porque se vence o porque tenemos estudiantes o porque tenemos la comunidad que requiere renovar su documento. Ese es el documento que más nos piden. Y uno nuevo, que es el ¿Cuál? del INE, que Ok. no lo damos nosotros. El INE, como ustedes saben, es independiente, pero se puede hacer el trámite aquí para registrarse y ya directamente el INE les manda su credencial directamente a sus domicilios en Canadá. O sea, ya hasta eso Ya, avanza. ya Bueno, está eso. vamos a pasar a ese tema, pero antes de pasar, para cerrar esa parte, ¿qué recomendaciones ofrece a los mexicanos recién llegados? Bueno, primero que respeten las leyes de este país como si fueran las suyas. O sea, nosotros eh, los mejores embajadores que tiene México no somos nosotros los que trabajamos en los consulados, sino son la propia comunidad, con nuestra eh, disciplina, con nuestro trabajo, con nuestro orden, con cumplir la ley, aquellos que ya tienen residencia, pagar sus impuestos, en fin, eso es lo que yo recomiendo. No hay una contradicción, y lo he dicho varias veces, en esta comunidad tan importante de mexicanos en Canadá y particularmente en Montreal. Varios tienen doble nacionalidad, por decirlo así, tienen su pasaporte canadiense. El secreto, y lo voy a decir de una forma un poquito con una metáfora, se pueden tener dos sombreros, nada más que no hay que usarlos al mismo tiempo. Es decir, cuando uno está en Canadá y ya tiene pasaporte canadiense, hay que seguir las leyes de Canadá, tienes todos los derechos y las obligaciones como canadiense. Ahí no se vale que si hay una sanción o algo del gobierno canadiense vengan a tocar la puerta del consulado y decir, oiga, yo soy mexicano, pero el gobierno de Canadá me está requiriendo eso. A la inversa, cuando van a México hay que llevar su pasaporte mexicano. Para empezar, te cobran menos, porque en los Ok. boletos de avión, cuando tú eres extranjero, pues hay un costo adicional y tienes todos los derechos y obligaciones como mexicano también. Ahí también no se vale que yo ya tengo mi pasaporte canadiense y tengo un litigio por una herencia y digo, no, pero es que yo soy ciudadano canadiense. No, 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 allá eres mexicano, ¿no? Entonces, el secreto es, no se deben usar los dos sombreros al mismo tiempo en Canadá a cumplir las leyes y tener los derechos que le ofrece este gran país. Y en nuestro gran país que es México, pues también aprovechar todos los beneficios que la ley nos da, pero también cumplir con nuestras obligaciones. Ok. Entonces, hablando del tema de trámites y servicios, me llama mucho la atención que entonces dice usted que el INE ya manda pues la credencial del lector a tu domicilio. Entonces, pues a lo mejor yo habría pensado que tendrías que venir aquí al consulado y poder llevártela. Pero en Mm, cuestión de eso es mm, mm. precisamente la siguiente pregunta. O sea, es que no es un trámite del Ujú. consulado. Sí, sí. O sea, un pasaporte sí es un documento de la Secretaría de Ujú. Relaciones. El INE hay que recordar que es un ente autónomo, ciudadano,
y lo único que estamos haciendo es, a petición del INE, que los mexicanos que están en el extranjero se puedan registrar a través de su consulado, se envía la documentación al INE y el INE es el que ya les va a Ok, dar respuesta. O sea, nosotros eso sí no entregamos ese documento ujú, porque no es ok, nuestro. Y una forma de comprobar el INE de que esa persona presentó los documentos es enviárselo a su domicilio. Claro. Un asunto importante, yo llegué aquí justamente cuando las elecciones de 2024. Montreal fue el único lugar en donde se pudo votar. Y nosotros facilitamos a petición del INE las instalaciones de la planta baja ok, para que se hiciera el proceso, pero el consulado no intervino, todo lo organizó el INE. ok, Y eso me sirvió a mí como un termómetro y les cuento la anécdota para mi comunidad y que me conozcan más. Yo me puse en la fila, llegué temprano, hice 6 horas de fila para llegar a votar. ok. Pero la gente no sabía quién era yo, porque yo tenía un escaso un mes. Entonces escuché a la comunidad lo que decía, se hicieron filas, es más, dio la vuelta a toda la manzana. Y había gente que decía, ay, los del consulado, ¿por qué no organizaron esto? Y la misma comunidad les decía, no, es que eso no es del consulado, es del INE. Bueno, pues también había algunos que decían, bueno, ¿y por qué los del consulado no les ayudan y por qué no se organizan? Pues no podíamos hacerlo porque el INE era el que estaba llevando Organizando la la organización. batuta. Así es. Entonces lo que nosotros hicimos fue facilitar las instalaciones y obviamente que tuvieran el servicio de Internet para que se pudieran hacer las elecciones. Pero me sirvió mucho porque ahí escuché algunas demandas de la comunidad de que querían pues que agilizáramos más los servicios, de que pudieran haber más citas, de que pudiéramos dar mayor facilidad a nuestra comunidad. Y bueno, ahora nos encontramos en esta nueva realidad. Por supuesto, siempre una de las demandas principales es la escasez de citas. El sistema de citas no lo maneja directo el consulado, sino es un call center que lo maneja. Pero tenemos estos números que mostré aquí, que es Sí, este número de WhatsApp, que te lo voy a dejar gracias. para las citas. Y estamos trabajando también con información mon@sr.gov.mx, en donde mis compañeros y yo valoramos cuando hay un caso de emergencia. Por supuesto, cualquier mexicano que tenga una necesidad, que esté vulnerable, que toque la puerta, con o sin cita lo vamos a recibir. Y quiero. Entonces podemos poner este número Sí, en claro, claro, sí, pantalla, ¿no? este número, Que es el 424. así es, y es el del WhatsApp, Ujú. Ah, sí, y ese es sí, 424. ese es el del WhatsApp y de las citas, Ok, y perfecto. ahí lo valoramos. Esto nos da un margen de autonomía con respecto al sistema de citas, de que podemos nosotros acercarnos a nuestra comunidad y decirle, en tu caso, podemos ver la posibilidad de darte un espacio o de acuerdo a tus actividades, tú podrías venir aquí el día martes, porque si, a la primera cita que se cancele, te la damos a ti. Eso lo estamos haciendo. Y algo muy importante, y todos lo saben, hay un sábado al mes, de los 4, digamos, sábados que tenemos al mes, un sábado que lo dedicamos a atender al público también, fuera de horario. ¿Para qué? Para que las personas, digo, fuera del horario de lunes a viernes, para que las personas que están trabajando y no pueden venir entre semana Puedan acudir a hacer su puedan trámite. acudir. Y Eh, finalmente, ujú. bueno, pues tenemos cómo nos acercamos también a través de los consulados móviles. Tuvimos justamente en el mes de mayo un consulado en Levis, que está enfrente de Quebec. Vamos a tener otro a Quebec. Estuvimos hace menos de un año en Moncton y pensamos ir a Halifax también este año a atender a nuestra comunidad en las provincias atlánticas. Entonces, esa es la forma en que el consulado está Trabajando para trabajando. llegar. No les puedo ni les voy a inventar que de pronto ya duplicamos el número de citas, pero bueno, ahí están los números. Hemos aumentado más de un 30% con respecto a los últimos 2 años el número de documentos emitidos. Y pues estamos comprometidos a servir, estamos para eso, estamos Claro. aquí para servir a nuestra comunidad. Y eso es algo que también nos ha pedido la Presidenta de la República, no solamente la Secretaría de Relaciones, un consulado que está cerca de nuestra comunidad
y hemos hecho algunas jornadas en donde conozca a su cónsul o consulado de puertas abiertas, lo anunciamos y vienen aquí. De hecho, cualquier persona, y lo digo públicamente, que quiera venir a conversar conmigo, a platicar, por supuesto, no los puedo recibir a todos el mismo día, pero estamos siempre nosotros dispuestos a atenderlos. Y si no yo, porque tampoco se trata, es un equipo de trabajo, tenemos un cónsul de protección que está encargado del área, un cónsul de documentación, una cónsul de comunidades, una cónsul de promoción económica. Entonces, bueno, pues también vemos estas necesidades de nuestra comunidad. Tenemos muchas mujeres emprendedoras, ya tenemos varias generaciones de emprendimiento que coordina el Consulado General de México junto con el Instituto de los Mexicanas y Mexicanos en el Exterior, y pues se hacen estas ferias en donde se conocen unos a otros, dicen en inglés, hacen networking, y pues cada día estamos más satisfechos de lo que se está logrando con nuestra comunidad. Sigue creciendo, se sigue documentando y bueno, como les decía hace un rato, no hay una contradicción entre ser un buen ciudadano canadiense y también un buen mexicano en Canadá. Sobre educación y jóvenes, vamos a pasar a ese tema. ¿Qué oportunidades educativas existen para estudiantes mexicanos en Quebec? Bueno, para empezar hay que recordar que Montreal es una ciudad internacionalmente reconocida por su comunidad universitaria. Justamente ayer leía que McGill está considerada la mejor universidad ahorita de Canadá. Creo que desplazó al menos en el año pasado a Toronto. Pero dejando esto de los récords, pues tenemos universidades francófonas muy importantes, la Universidad de Quebec en Montreal, la Universidad de Montreal, las escuelas politécnicas y las dos universidades anglófonas, que es McGill y Concordia. Tenemos una gran comunidad de estudiantes. Yo he ido a dar charlas a la Universidad de McGill, estaba en la Universidad de Concordia. Tuvimos un evento recientemente en la Universidad de Quebec, en Montreal. Y bueno, pues eso nos permite tener un contacto con nuestra comunidad muy importante. Sobre los programas, estos programas se ven en coordinación con el programa de Amexid y la propia Embajada de Canadá en México, que ofrece becas. Okay. Y también estamos ofreciendo oportunidades a través de nuestros amigos de la Delegación de Quebec en México para doctorados y para maestrías. ¿Y existe el intercambio académico? Sí, claro, sí. Existen intercambios con diferentes universidades. Simplemente hay que decir algo que mucha gente quizá no sepa. La UNAM en Canadá lo tiene en Quebec. Está en la ciudad de Gatineau, está UNAM Canadá, y justamente tuve la fortuna de haber sido invitado a esta ceremonia y ser orador. Y escribí un artículo para el periódico El Heraldo sobre los 35 años de la presencia de la UNAM en Canadá. Okay. Entonces ahí tenemos esos programas. Vienen chicos mexicanos a perfeccionar ahí su inglés, porque Gatineau es la frontera con Ottawa. Okay. Entonces los que están estudiando, perfeccionando su inglés, les tienen programas nada más cruzando el río y ya están en Ottawa para programas en inglés. Los que están estudiando francés, ahí mismo en Gatineau o en Quebec, hacen sus prácticas para perfeccionar su francés. Ese es el tipo de intercambio, ese es el programa PUMA que tiene la UNAM aquí. ¿Cómo ha sido la respuesta de los canadienses a las expresiones culturales mexicanas? Oh, una maravilla. De hecho, le voy a dar un ejemplo. Aquí en la planta baja tenemos el Espacio México. Nosotros tenemos actividades prácticamente a lo largo del año, culturales, también comunitarias. Lo mismo tenemos la presentación de un artista consumado, eh, como Rafael Lozano Gemer, como tenemos expresiones de nuestros trabajadores migrantes. Presentamos con motivo en diciembre del Día Internacional del Migrante
una exposición de los propios trabajadores, pero con sus máscaras de luchadores. Oh, eso es excelente. Eh, No, pues ya la eh, lucha libre es su cultura sí, sí, y bueno, esa mexicana. la presentamos aquí. Pero les voy a decir algo con orgullo. No es nada más un espacio México solo para los mexicanos y la comunidad mexicana. Eh, el- la ciudad de Montreal ha reconocido al consulado como parte del circuito cultural. Ustedes desde la entrada pueden ver que está esta serpiente, sí, de San Sí que la Osvaldo. vamos a pasar, de hecho, al Sí, principio de bueno, la pues es entrevista. un punto turístico. Vienen turistas de todo el mundo y se van y se toman la foto con la serpiente mexicana. Bueno, ahí es justamente la entrada del Espacio México. Y durante el mes de, de diciembre, enero, durante el invierno, hay dos actividades que tienen que ver con arte subterráneo, que es Art Souterrain. Nosotros somos parte de arte subterráneo, o sea que presentan artistas quebecuas, mexicanos, normalmente buscamos que trabajen juntos, presentan exposiciones también en el Espacio México. ¿Qué es eso? Que nosotros estamos tratando de hacer lo que ha hecho nuestra comunidad, integrarse. Y eso es algo muy bonito que tenemos aquí nuestros mexicanos, aparte de esta formación educativa que va sobre el promedio, digamos, que veo yo con respecto a nuestros mexicanos en Estados Unidos, pues la mayoría es trilingüe. Hay muchos mexicanos aquí que hablan, aparte de español, hablan francés Francés, y hablan también inglés. inglés. Entonces es una población muy educada y que se integra, que es parte del dinamismo de esta gran ciudad de Montreal y eso me hace sentir muy orgulloso. Y el consulado, pues en ese sentido también está tratando de imitar lo bueno que ha hecho la comunidad y nuestras expresiones culturales han sido adoptadas también aquí. El espacio México es parte, digamos, del circuito cultural de la ciudad de Montreal y muy pronto daremos un anuncio importante. Ha sido tal el trabajo que se ha hecho aquí que se va a convertir el espacio en un instituto cultural mexicano donde vamos a tener un agregado cultural Aquí mismo en aquí el... mismo para que lleguemos no solamente al trabajo en el espacio, sino que podamos tener acuerdos de cooperación técnica científica con las universidades de aquí, no solamente las de Quebec. Por ejemplo, ya tenemos un acuerdo con Dalhousie en Halifax y ampliar el alcance, digamos, de la cultura y de la cooperación, que tengamos más estudiantes mexicanos, que vayan más estudiantes canadienses a México, en fin, que refleje este momento importante de la relación entre México y Canadá. Sobre la actualidad, cónsul, ¿cuál considera que es el principal reto para la comunidad mexicana actualmente? En Canadá, Ujú. Para la comunidad, ¿cuál considera que es el principal reto para ellos aquí? pues yo creo que el principal reto que tiene nuestra comunidad es precisamente el proceso de asimilación. Tenemos una población importante de mexicanos que tiene menos de un lustro, muchos que llegaron como refugiados. Recuerden que justamente el número creció tanto que Canadá tuvo que empezar a restringir y se volvió al tema de la visa. Yo creo que ese es el sector más vulnerable de nuestra comunidad y tenemos que apoyarlos. Yo invito a los mexicanos que ya tienen negocios, que ya tienen varios años aquí, pues que les den oportunidades a los que están ya culminando su proceso de residencia, que nos apoyemos como otras comunidades Comunidades, ser lo hacen. unidos, como que Sí, ser unidos y no ser así como, ah, no, pues yo soy de este grupo, no, no. Aquí somos una sola comunidad. Ese es el punto principal que yo observo y que el consulado pues también puede acompañarlos en el mismo. o sea, así como el fútbol nos une, Sí, claro, esta parte que usted está comentando, que si ya hay mexicanos establecidos aquí en Canadá, en Montreal, eh, podamos, podamos transportar esa energía, ¿no? claro. Porque pues ahorita pasamos al tema del mundial, pero yo creo que como somos muy apasionados en ese sentido,
Así debería ser el paisano, ¿no? También acobijarlo en el tema de oportunidades. Sí, yo creo que aquí yo veo un ambiente también más propicio que, por ejemplo, en algunas comunidades en Estados Unidos. No digo que en todas, porque también he visto mucha solidaridad ahí. Pero en el caso de Canadá, yo siento que somos muy solidarios. Tenemos personas que están en la academia, que están en los negocios. Y pues yo hago una invitación a que apoyemos a nuestra comunidad mexicana, aquellos que ya han obtenido su residencia, su permiso ya de trabajo, para que se incorporen al mercado de trabajo. Yo creo que ese es el principal reto. El otro, bueno, pues hay que adaptarse a las condiciones del clima, Claro. el frío, ¿no? Ajá. Pero pues también hay que, y eso también los invito. Si nos quejamos de que está haciendo mucho frío y que extrañamos nuestras playas, bueno, pues aprovechemos que tenemos esa temporada de nieve, aprendamos los deportes también de aquí, ¿no? Me decía un mexicano que vino acá que quería hacer un equipo de curly mexicano y que quería hacer pues búsqueda de jugadores mexicanos que ya estuvieran viviendo aquí. Bueno, pues eso es una prueba de que hay interés también por los deportes de invierno. Ojalá algún día también podamos tener un equipo de hockey, ¿no? Ya tenemos Una equipos de, representación mexicana. sí, ya tenemos equipos de fútbol. En Toronto hay un equipo de fútbol, el dueño es un mexicano. Y bueno, pues yo creo que podemos incorporar esa parte. Y bueno, pues, ¿qué le puedo decir? Sí, sí. Ahorita estamos compartiendo un mundial con Canadá y con Estados ¿Qué Unidos. oportunidades se abren para los mexicanos con la organización conjunta del Mundial? Bueno, la principal es que tengamos esta interacción, ¿verdad? Y creo, y lo digo con toda franqueza, que donde más se ha visto esa comunidad ha sido internacional, ha sido en México y también ya en Canadá. El triunfo de ayer de Canadá es histórico y pues 6-0 sobre Qatar. sí, sobre Qatar, pero me encantó ver estas escenas en diferentes partes de Canadá, no solo en Vancouver donde se jugó, sino en Montreal y en Toronto, de, la, de los canadienses festejando, pero ahí había mexicanos que también ya traían su bandera canadiense Ujú. apoyando. Y eso a mí me parece muy importante. Y en México, bueno, pues creo que estamos empezando a aprender a ganar. Quizá no es la selección más espectacular, pero sabe gestionar muy bien los resultados y pues esperemos llegar más allá. Por lo pronto hay que disfrutar la alegría que la victoria de ayer sobre un gran país como Corea, con quien también tenemos grandes vínculos, pues que nos permitió tener a la comunidad mexicana aquí en Montreal unida con la comunidad coreana y ver civilizadamente un partido, disfrutar, escuchar las porras coreanas y las porras mexicanas y al final ¿Se sabe abrazarnos. alguna coreana? Eh, pues aquí mi compañera sí se la sabe, ¿verdad? ¿Cómo decían? Ah, ok. Sí, sí, estuvieron, llevan Oh, con su mira. tambor y todo eso. Sí, no, Oh, no, sí, imagínense. sí fue una cuestión Esa pregunta no importante. estaba en él, pero... No, pero ahí está. ¿Qué mensaje enviaría a los mexicanos que viven lejos de su país? Pues que también hay que apoyar a nuestros negocios mexicanos y emprendimientos que buscan mantener ya no la nostalgia, sino la presencia de México aquí. A mí se me da mucho esto de la gastronomía mexicana y créame que estoy gratamente sorprendida del número de restaurantes, de taquerías, de antojitos mexicanos que no son Tex-Mex, que puede usted comer comida, digamos, mexicana, Mexicana, sí. auténtica, a veces hasta regional. O sea, he ido a restaurantes de comida veracruzana, de comida yucateca, de fusión, tener algunos restaurantes como Alma, que está entre los 50 mejores de todo Canadá, con una propuesta de un chef eh, oaxaqueño, me parece increíble, o tener estas cadenas de restaurantes eh, que te presentan pues, las tortillas hechas a mano, los tacos al pastor. Sí, traer la identidad Sí, un poco más hogareña o más,
más cercana, ¿no? A Así es. Canadá. Entonces, bueno, pues esa nostalgia la podemos tener aquí. Tenemos obviamente grandes compañías. Cada compañía no es anuncio, pero está la Costeña aquí. Ujú, Es una ventaja ir a un supermercado, a los ujú. supermercados latinos, en donde Sí, encontramos nuestros productos. Y ese es otro mensaje a la comunidad mexicana. Vamos a contar más ante las autoridades de Montreal y de la provincia en la medida en que nos vean unidos, no solamente los mexicanos. Cuando me hablabas de cifras, no se trata de ver, no es un mundial quién tiene más, sino cómo podemos hacer más juntos. Entonces, si nos unimos, colombianos, mexicanos, salvadoreños, peruanos, chilenos, la alcaldesa es de origen chileno, y tienen gente, la misma comunidad uruguaya, argentina y demás. Hay que estar juntos, hay que unirnos, no solamente entre la comunidad mexicana, y así nos van a tomar todavía más en claro, cuenta. tomar una fuerza. Pues yo le agradezco mucho, Cónsul Víctor Treviño, por esta entrevista que es muy importante para la gente que, que se pregunta sobre los trámites, sobre cómo obtener pues algún servicio para ellos, eh, alguna, por ejemplo, alguna otra promoción para sus restaurantes, cómo llevar a cabo alguna guía. Yo le agradezco mucho que nos dé este espacio y como padrino de esta entrevista, que estoy seguro que vamos a tener éxito. Muchísimas gracias y que sea para bien y que vengan muchos éxitos aquí en Montreal. Pues te deseamos muchos éxitos, Armando. Apoyen obviamente a los mexicanos en lo que están emprendiendo. Aquí tenemos a una persona que, Armando, que ha tenido experiencia en medios, según me dice, sobre todo en el estado de Tabasco. Yo crecí en el sureste de la República, así que eh, siento hasta tu acento al hablar, paso, ¿no? Sí, sí, sí. Y que te vaya muy bien y que Gracias. les vaya muy bien a toda la comunidad mexicana. Recuerden, el consulado está cerca de ustedes, es un sitio seguro en donde no hacemos ninguna discriminación ni de raza, ni de estatus, ni nada más. Simplemente ser mexicanos para nosotros es un orgullo y nos encanta estar cerca de ustedes. También cuando nos critican, sobre todo cuando es constructivo, pues lo tomamos luego en cuenta, y cuando no lo es, tratamos de cualquier forma de tomar en consideración sus cuestionamientos. Pero estamos aquí para servirlos y estamos tratando de mejorar día con día y aprendemos también con ustedes. Buen día. Gracias.